debe estar compenetrado de una grande realidad, que no es fácil ser soldado cuando todos te han dejado. Nadie te quiere ayudar. Avanza así, no te creas que vas tan solo. Al frente va un valiente, que es Cristo el capitán. Su mano en el arado, debe saber de antemano que no debe regresar. Si regresa es un cobarde y se ha hecho abominable a los ojos de Jehová. Avanza así, no te creas que vas tan solo. Al frente va un valiente, que es Cristo el capitán. El pueblo que ha conocido a Dios no pertenece al mundo, no es de aquí. ¿Qué hacemos aquí? Vamos de paso. Somos peregrinos. No se haga muchos planes de 50, 100 años aquí, porque no los va a lograr. Vamos de paso. Somos peregrinos, pasajeros. Abordamos el tren de la eternidad y vamos de camino. Vamos hacia la ciudad santa, hacia la tierra eterna, hacia una ciudad eterna. Levante sus manos y alabe. A su nombre la gloria. Ese pueblo es diferente. Y por ser diferente es notable. Se nota ese pueblo. Las damas que incluyen, que integran ese pueblo, son distinguidas en las calles, en los centros comerciales. Su manera de vestirse, su manera de hablar, su manera de ser, son diferentes. ¿A quién? Al mundo, a los que siguen las tinieblas. Ese pueblo es distinto y es notable. Cualquiera se queda viendo una dama, una señorita honestamente vestida y dice, parece que fuera evangélica. Pero no solamente evangélica,
cristiana, convertida a Cristo. Aleluya. Porque hay una cantidad de evangélicos que no se han convertido, que no son de Cristo, que están metidos en las iglesias, pero no pertenecen al cielo. Son del pueblo cuyas características son normales, comunes y corrientes. Pero hay un pueblo en la tierra que es diferente en todos los aspectos de su vida. La palabra dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Alabado sea Dios. Y esto es importante, que este hombre perverso le dice al rey: ese pueblo está diseminado por todas las provincias, sus leyes son diferentes, es una gente completamente distinta y a usted no le conviene dejarlos vivir. Y luego viene el soborno y le dice: aquí hay 10,000 piezas de plata que le vamos a pesar para el tesoro de la hacienda del rey, con tal que dé un decreto que ellos sean exterminados. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Para que sean traídos a los tesoros del rey y ese pueblo sea destruido. Ese fue el plan. Dice que el rey se quitó el anillo, que era el sello, para sellar un decreto, un mandamiento, una orden de parte del rey. Se quitó ese anillo y lo dio a ese malvado Amán. Y le dijo: la plata y lo que usted ofrece sea para ti. Asimismo el pueblo, note esto, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Qué terrible, hermano. Porque estamos hablando de una venta, de cederle los derechos. El rey era el gobernante de la nación y le estaba cediendo los derechos de un pueblo diferente, un pueblo que pertenecía a Dios. Le estaba cediendo los derechos de defensa y los derechos de protección a un malvado llamado Amán. Poder en la sangre de Cristo. Pero aquí vemos ya en el capítulo 7 de este mismo libro que Dios no se queda con los brazos cruzados. El Señor ha defendido a su pueblo y lo defenderá. ¿Cuántos saben que Dios lo ha defendido a usted? Yo quisiera ver la mano levantada de aquel que se dio cuenta en alguna hora, en algún tiempo de la vida que ha vivido, que Dios lo ha defendido. Alabado sea Dios. Eso es suficiente para alabar al Señor, para darle gloria, para bendecir su nombre, porque Él es el Todopoderoso y Él es el inmutable. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No ha cambiado. Él nos ha defendido. Cada uno de nosotros tenemos testimonios claros de la defensa divina.
Y acá en el capítulo 7, verso 4, dice que esto llegó a un gran problema, una situación complicada, a la cual la persecución se dirigió en contra de un hombre llamado Mardoqueo y una joven llamada Esther. Y acá dice el verso 4, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Mire esto, hermano. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Escuche eso. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey y dijo a la reina Esther: ¿quién es él? ¿Quién es? ¿Y dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Y le puso un dedo de frente ahí en la pura cara. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Entonces, mire esto. Se turbó Amán delante del rey y de la reina. El rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Dice el verso 9: y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Cada vez que el enemigo ha hecho un plan maligno en contra de alguien o del pueblo de Dios, en contra de alguien que sirve a Dios, si esa persona que sirve a Dios busca el rostro del Señor, porque detrás de esto había llanto, había ayuno, había noches de vigilia grandes. Hermano, había una agonía tremenda. El primer arrancón de esa batalla espiritual fueron 3 días de ayuno, día y noche. Y todo el pueblo, donde se dieron cuenta, todos se dieron a ayunar, a clamar a Dios. No probaron pan ni agua, en una desesperación, porque el decreto era exterminio.
Aquí se mira bien y se mira fácil lo que sucedió, pero detrás de eso hay una batalla espiritual fuerte. Porque no se pelea contra carne y sangre. No se pelea contra un bulto de carne. Se pelea contra espíritus del infierno, contra el diablo, contra toda hueste de maldad en las regiones celestes, contra principados y potestades. Que el Señor los reprenda. Aleluya. El mal que todos han decretado y declarado en contra de alguien que sirve a Dios, siempre esa horca se ha devuelto, el baldón se ha devuelto, el mal que pensaron hacer se devolvió y cayó sobre la cabeza del que lo programó. Ese ha sido también un patrón a seguir. Muy repetitivo, porque Dios ha presentado su defensa por sus hijos, por su pueblo, en diferentes generaciones, milenios, siglos. Dios ha sido y será el mismo de hoy y por los siglos. A su nombre la gloria. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, nuestro Dios defendió a David de muchas maneras. David empezó a reinar siendo de 30 años. Y reinó 40 años. Y en esos 40 años estuvo rodeado de muerte. Todo el tiempo. Terminaban una batalla y tenían que meterse en los lugares fuertes, protegidos, porque ya otros enemigos venían en contra. Pero estuvo en las manos de Dios y Dios defendiéndolo. Y en una de esas determinaciones del infierno de acabar con la vida, cuando ya había sido ungido, pero no estaba reinando todavía, el diablo quiso acabar con su vida a través de Saúl. Y dice en el segundo libro del profeta Samuel, el capítulo 5, dice la palabra en el verso 4 y 5. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y dice el capítulo 18 del primer libro de Samuel, el capítulo 18, dice la palabra en el verso 11 y 12. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Usted ve dónde está la fuerza. La fuerza no radica en nosotros. La fuerza que usted tiene no está en su carne, en sus huesos simplemente.
Aunque Dios fortalece los huesos, fortalece el sistema inmunológico de la persona, todo su sistema físico, la bendición de Dios lo puede fortalecer. Eso no se puede descartar. Pero la fortaleza espiritual no está en su carne, ni en mi carne. La fuerza de Dios está en mi espíritu de parte de Dios. De parte de Dios. Y eso es notorio. Eso lo nota su familia, sus amigos, sus conocidos, los que tienen contacto con usted. Lo notan. Notan que usted no es un cobarde, que no es un incrédulo, que no está lleno de dudas, que no está hablando quién sabe si se puede, si Dios es capaz o no es capaz. No, el que tiene esa fuerza divina está hablando positivamente todo el tiempo y está hablando de que Dios es capaz, es el Todopoderoso, de que Dios puede no solo defender, sino pelear por nosotros, destruir al enemigo, vencer al enemigo. La sangre de Cristo tiene poder. Eso lo conocía Saúl, lo sabía de su enemigo, lo tenía como enemigo sin haberle hecho absolutamente ningún daño. Usted no espere hacerle daño a alguien para que se vuelva su enemigo. ¿Sabe que su enemigo puede ser el más cercano suyo? El Señor dijo eso, el que metía conmigo la mano en el plato, extendió contra mí su carcañal. Terrible. El que comía del bocado. La traición nunca ha venido de lejanos. Nunca espere usted que alguien lo traicione viviendo por allá en otro país, o personas que no tienen nada que ver con usted, simplemente que le hacen una llamada de teléfono. No, la traición puede venir de los que están alrededor suyo. Aún incluyendo su propia familia. Es duro decirlo, pero así es. La traición viene de aquellos cercanos, de los que comieron en su mesa, de los que comieron de su mano, de los que estaban ahí alrededor, de los que cantaban con usted, de los que oraban con usted. Poder en la sangre de Cristo. De los que en algún momento hasta le dieron una ofrenda. De aquellos como aquel Judas que extendía las alas para darle un gran abrazo. De ese tipo de personas es que viene la traición. No viene de los desconocidos ni lejanos. ¿Quién estaba persiguiendo a David? Una persona a quien este joven hombre le había servido de corazón y lo había defendido de la muerte. Porque Dios utilizó a David para destruir ese gigante Goliat que hubiera acabado con el primero que hubiera acabado era con Saúl y con el resto del pueblo. Pero Dios lo usó para defenderlo, para defender la nación, para defender. Pero hermano, he descubierto que la palabra
dice claramente, y lo leímos en esta semana, alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Y se lo quiero leer, aquí no lo tengo aquí en mi bosquejo, pero para que lo anote usted. Proverbios 27:4. Esto es muy significativo. Proverbios 27:4. Mire lo que dice. ¿Por qué vienen esos ataques? ¿Por qué viene la traición? ¿Por qué viene el enfrentamiento? El soborno, sobornando a quien se pueda sobornar, a los sobornables, para hacerle daño a alguien. ¿Por qué? No es porque lo aborrezca. Escuche esto. Aquí dice, cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Está viendo usted? ¿Por qué lo persiguen a usted? ¿Por qué hablan mal de usted? Si usted sirve a Dios y usted es una persona íntegra, ¿por qué quieren hacerle daño? No es por odio, no es por enojo, es por envidia. ¿Por qué el enemigo ha querido detener este remanente? ¿Por qué? ¿Por qué el enemigo ha atacado a través de todos los medios que ha podido para detener el paso de este remanente que Dios ha levantado en esta nación y en otras naciones? No es por odio, no es resentimiento, es envidia. La envidia de que la gente no salió corriendo donde veía aquellas letras de los memes. El pueblo no salió corriendo. Qué raro que no corren. Qué raro. Y entonces eso se metió en su corazón como envidia para atacar. Y todos los que nos han atacado en diferentes partes de la tierra ha sido por envidia. Porque no tienen lo que nosotros tenemos. Y la envidia empieza por ahí. Cuando empiezan a considerar una persona y la ven que está bendecido, que tiene gozo, que no anda como una verruga en vinagre, que se ríe, que comparte, que está alegre. De una vez la envidia. Sabe que la Biblia dice también que toda obra importante en la tierra despierta la envidia. Todo lo que usted haga que prospere en sus manos, que crezca, y que otros no pudieron hacerlo crecer, otros no lo echaron a andar, otros fracasaron y usted venció y triunfó, ya tiene la envidia alrededor. Y la envidia hace que la persona busque la manera de destruir y de detener a aquella persona, aquella obra, aquel trabajo, aún en lo secular, aquella empresa, porque hay empresarios que emprenden 20 o 30 el mismo negocio y 2 prosperan y 28 fracasan. Esos 28 serán enemigos gratuitos de esa empresa sin haberle hecho daño, simplemente porque prosperó. El furor es impetuoso. La ira es cruel. Es cruel. Es impetuoso el furor. Pero la envidia, ¿por qué la envidia prevalece?
Porque la ira la puede tener repentinamente y es pasajera. Se airó, pero después está otra vez contento. El furor se puede enfurecer, está furioso y habla y dice lo que quiere decir. Si no tiene control de su lengua, habla mal de quien se le atraviese. Pero después usted ve que están pidiendo perdón, pidiéndole perdón. Perdóneme, que en mi furor hablé lo que no tenía que hablar. En mi ira, por eso la palabra dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Uno tiene derecho a airarse, pero no tiene derecho a pecar. Tiene que sostenerse. Pero el furor, la ira son momentáneos. Usted se airó contra alguien y le pasó la ira y ya está otra vez de amigo. Pero la envidia no. ¿Por qué la envidia no? Porque la envidia es una posesión. Eso no es momentáneo. Es una posesión demoníaca que se apodera de la persona. Y a todo el que mira que prospera, siente ese fuego, esa llama de la envidia en el corazón, en el alma. Si ve que otro tiene un par de zapatos nuevos, siente en la sangre que se le altera la sangre. Si ve que se puso un traje bueno y él no lo tiene, se le altera la sangre. Porque está poseído por un espíritu, un demonio de envidia. Poder en la sangre de Cristo. Poder en la sangre de Cristo. Pero hermano, sigamos viendo lo que estábamos viendo. El capítulo 18, versos 11 y 12 del profeta Samuel. Saúl arrojó la lanza 2 veces porque tenía a David ahí cerca. Primer libro de Samuel 18:11. La arrojó para enclavarlo en la pared y lo hizo 2 veces seguidas porque lo tenía ahí, estaba hablando con él. Si en ese tiempo hubieran manejado las armas que se manejan en el tiempo que vivimos, hoy ya no se necesita ni la fuerza. Antes, alguien que tenía fuerza para golpear, para pelear, sembraba el terror en la comarca. Hoy no se sabe quién es valiente y quién es flojo, porque carga una pistola y cualquier cobarde puede matar a otro. No se necesita valor, se necesita estar endemoniado para darle un balazo a otro. Pero eso no es valentía. Si hubiera tenido las armas que se tienen en el tiempo que vivimos, David hubiera parado en cadáver si Dios no hubiera metido su mano. Pero como era una espada, una lanza, y estaba hablando con él y lo tenía contra la pared, levantó la lanza y lo quiso enclavar en la pared 2 veces y se le evadió. Dios le dio agilidad y lo defendió. Allí no podemos hablar tanto de la agilidad y la habilidad de David, sino de la mano de Dios. Cada vez que vemos eso, la mano de Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Pero me llama la atención
que el verso 12 dice, y Saúl estaba temeroso de David. Escucha esto. Tenía miedo. Tenía miedo. Por cuanto Jehová estaba con él. Ahí está todo. La envidia es fuerte. Nadie se puede sostener ante la envidia. Pero cuando Dios está con alguien, el impío, y escuche lo que le digo, no solamente el impío, aquel de carne y huesos, se va a sentir aludido, derrotado, con miedo, sino el diablo. ¿Sabe que la palabra dice, someteos pues a Dios, resistir, hágale resistencia, hágale oposición y huirá de vosotros? ¿Quién? El diablo. Señor lo reprenda y la sangre de Cristo nos cubra. Cuando el enemigo sabe, el infierno sabe, si Dios está con usted, hermano, hermana, señorita, dama, caballero, el infierno sabe. Sabe y lo sabe al 100%. Yo quisiera ver quién de ustedes sabe que Dios está con usted. Ahí hay una pérdida infernal total. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El mundo visible, porque Saúl estaba representando lo visible, era un hombre de carne y huesos, no era un espíritu, lleno de envidia. Pero cuando veía a David le tenía miedo, se apoderaba de él un terror, porque sabía que Dios estaba con él. No importa qué enemigo se levante contra usted, hermano y hermana, si sabe usted que Dios está a su lado, que Dios está para defenderlo, para extender su mano, son otros los que deben sentir terror, espanto, miedo, no usted. No usted. Eso es como aquellos que pasan por el lado de un cementerio y antes de pasar por el lado del cementerio están temblando. ¿Y por qué tiembla? Es que ahí están los muertos. No, los muertos ya no hacen nada, hermano. Ahí puede entrar usted a dormir tranquilo y amanece con pijama todavía. Los muertos no roban. Los muertos no asaltan a nadie. Tienen que cuidarse de los vivos. Señorita, no se asuste de un muerto. Cuídese de los vivos que andan alrededor de usted. Señora viuda, cuídese de los viudos. De los viudos vivos, de los vivos. Los muertos nada saben, ni tienen más parte de lo que se hace debajo del sol. Pero qué importante que Saúl estaba temeroso por cuanto Jehová estaba con David y se había apartado de él. Eso sí es terror. Que una persona que conoce la Biblia,
que conoce a Dios, que conoce lo que es el evangelio de poder, se quede vacío y sienta que Dios no está con él. Hermano, ahí sí llénese de toda clase de temblores. Ahí sí, porque está solo. No hay nadie por él. Pero si sabe que Dios está con usted, hermano, no le tema a nada, a nadie. No tenga miedo de nada. Alabado sea Dios. ¿Por qué le digo? Porque dice 1 Juan 4:4, mayor es el que está en mí. Dígalo usted. Que el que está en el mundo. El que está en el mundo es el diablo. Mayor es el que está en usted, que es la presencia de Dios. Y el diablo sabe si la presencia de Dios está en su vida, está con usted. No debe tenerle miedo a nada. Puede alabar a Dios con alegría. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Aleluya. Ya el tiempo me está volviendo a marcar. Porque nadie puede detener el reloj. Pero esto es muy importante. Gloria al Señor. Yo quiero terminar esta parte. Pero mire en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Sea bendito el Señor. Capítulo 32, verso 1 del segundo libro de las Crónicas. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. El verso 7 dice la palabra: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. ¿Por qué? Porque más hay con nosotros que con él. Si Dios está con usted, no hay nadie contra usted. Y no hay, hermano, y no hay minoría, hay mayoría. En el cielo hay millones y millones de ángeles disponibles y dispuestos a recibir órdenes del Señor para defendernos aquí en la tierra. Y eso lo expresa este hombre que temía a Dios, aunque era un rey civil, político, tenía temor de Dios. Y dice el verso 8, con él está el brazo de carne. Qué tremendo, ¿no? Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová. El Dios nuestro no tiene un brazo de carne. Tiene una mano todopoderosa. Con el mundo y con el hombre pecador, cruel, lleno de envidia, está el brazo de carne. El brazo de carne se quiebra. El brazo de Dios es invisible. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo ánimo en las palabras de Ezequías, rey de Judá.
Alaba al Señor, hermano. Con Él, con ellos está el brazo de carne. Ese se les va a doblar. Se va a podrir. Se va a quebrar. Pero el brazo de Dios no se quiebra. Alabado sea el Señor. Alabado sea su nombre. ¿Qué sucedió en esta pelea? El primer libro de los Reyes registra en el capítulo 19 lo siguiente. Segundo libro de Reyes, segundo 19. Allí registra el verso 10 lo siguiente. Gloria al Señor. Mire las palabras desafiantes de ese instrumento del mal llamado Sennacherib. Estas son las palabras que registra la Biblia. Dice: mas diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. ¿Está viendo el desafío que este hombre está haciendo? Y en el capítulo 18, verso 35, mire lo que dice. Son palabras de ese enemigo. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Hermano, hay ataques que son directos a una persona. Y Dios lo liberta, Dios lo libra, Dios lo defiende. Si lo busca, Dios lo defiende. Pero hay ataques que el diablo orquesta directos contra su obra, contra su pueblo, que no es uno ni dos. Y que el diablo habla un montonón de cosas para intimidar, como esto que estamos viendo. La forma de hablar, de decir que Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado la tierra, tu tierra, de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. O sea, incluyó a Dios en medio, al Dios Todopoderoso, en la lista de los ídolos muertos, de esas momias que cargan por las calles. No se puede incluir a un Dios creador, soberano, todopoderoso, con una momia que llevan por la calle. Eso es una blasfemia. Pero este hombre, lleno de envidia y soberbia, estaba diciendo: ¿ustedes creen que Jehová va a librar de mi mano a Jerusalén? Ahí se van a dar cuenta. Pues sí se dieron cuenta. Sí se dieron cuenta. Alabado sea el Señor. Porque dice el versículo 32 lo siguiente: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Eso lo está diciendo Dios. Y hago un paréntesis
para decirle, usted debe declarar con su boca que el diablo, el enemigo, no entrará en su casa. Declárelo y diga, por esta puerta no va a entrar el diablo para hacer daño aquí. Ningún instrumento del mal entrará a hacer daño. Porque usted tiene autoridad en sus manos. Pero también tenemos que declarar que por estas puertas no entrarán. No entrarán instrumentos del diablo a hacer daño a este templo ni a este edificio. ¿Sabe que la Biblia dice que lo que dijeres creyendo te será hecho? Y hay que declararlo. Y note cómo el Señor Dios está declarando: no entrará, ni disparará una saeta, ni hará ninguna cosa, no podrá, no entrará. Alabado sea el Señor. Y dice el verso 33, por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo, y hoy por amor a su iglesia, a su pueblo, a los que le servimos. Verso 35. Y aconteció que aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Oiga eso. Ese Dios no ha cambiado. Entonces Sennacherib, aquel que había hablado tanto, que había dicho tanto, que se había inventado tanto y que quería acabar con el pueblo de Judá. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Pero no se quedó ahí escondido en una habitación. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nimrod, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarbadón, su hijo. ¿Qué pasó? Se comió todas las palabras. Dios le hizo tragar todo lo que había dicho. Todo lo que había planeado en contra de ellos se volvió y cayó sobre su cabeza. Salió huyendo a Nínive, donde vivía, y allí, hermano, bajó al templo de sus dioses, porque esa gente no tenían un solo Dios. Eso es como el paganismo tradicional, la iglesia tradicional. Tienen un Dios hasta para la lesbiana, otro Dios para el gay, un Dios para la prostituta, un Dios para el Día del Cariño, que es Don Valentín, un Dios para el verano, un Dios para el agua, un Dios para el invierno. Para todo hay un Dios.
Les dije que recientemente oí la celebración de un supuesto Judas Tadeo. Se lo inventó. ¿Saber quién? Y la gente celebrándole por ahí en las calles, que es el Dios de las cosas imposibles, dice. De lo difícil. Y decían, es que algunos se han ido ilegales a Estados Unidos, se han llegado porque han invocado el nombre de Judas, el Tadeo. Qué raro. Así eran estos hombres, idólatras, adoradores de brujas, de hechiceros, de demonios, de diablos, de ídolos. Y él llegó a adorar, y sus dos hijos, sus propios hijos, Dios los movió y les dijo, eso que él había pensado hacer con ellos, vayan ustedes, háganlo con él. Y mientras adoraba a su ídolo, lo descabezaron, lo mataron allí en el templo de sus ídolos, y salieron sus hijos huyendo para que no los alcanzaran. Hermano, termino diciéndoles que en Romanos 8:37 dice la palabra, en todas estas cosas, repítalo conmigo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Está dispuesto usted a vencer? Se pone de pie. Si está dispuesto a ser derrotado, quédese sentado. Alabado sea Dios. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz.